Durante años, el rostro de Nicolás Maduro estuvo en todas partes en Venezuela, en la televisión pública, en las carreteras, las escuelas, murales gigantes, incluso en juguetes repartidos por el Estado. Pero ahora ese rostro está desapareciendo, y lo más impactante es que no lo está borrando la oposición, sino el propio chavismo. Y mientras el hombre que gobernó Venezuela por más de una década permanece preso en Nueva York, acusado de narcotráfico, una nueva figura toma el control del país y parece querer dejarlo atrás. ¿Cómo pasó Venezuela de exigir el regreso de Maduro a prácticamente dejar de mencionarlo? Y más importante todavía, ¿estamos viendo el inicio del fin definitivo del chavismo tal como se conoció durante décadas? La política venezolana está viviendo uno de los momentos más extraños y decisivos de la historia reciente. Después de años de tensión internacional, sanciones, crisis económica y enfrentamientos con Washington, el país atraviesa ahora un escenario que parecía imposible hace apenas unos meses. Nicolás Maduro, el hombre que concentró el poder en Venezuela durante años, fue capturado el pasado 3 de enero junto a su esposa Cilia Flores por fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York bajo acusaciones relacionadas con narcotráfico, y desde entonces algo comenzó a cambiar. El nuevo gobierno, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, empezó a tomar distancia de la figura de Maduro, poco a poco y sin anunciarlo oficialmente, pero de manera cada vez más evidente. Las imágenes del exmandatario desaparecieron de los discursos oficiales. Las marchas para pedir su liberación dejaron de convocarse y dentro del chavismo comenzaron a aparecer fracturas que hoy ya son imposibles de ocultar. Lo que ocurre en Venezuela no es solamente una pelea política, es más bien una transformación histórica. Porque el movimiento creado por Hugo Chávez parece estar entrando en una nueva etapa, una donde ya no existe ni el recuerdo de Nicolás Maduro. Durante años, el chavismo construyó una maquinaria política basada en el culto a la figura del líder. Primero fue Hugo Chávez y después Maduro. Su imagen dominaba prácticamente todos los espacios públicos. Tras su captura, el gobierno venezolano reaccionó inicialmente con fuerza. Aparecieron enormes carteles con frases como "los queremos de vuelta", se organizaron marchas multitudinarias y la televisión estatal dedicó horas completas a exigir la liberación del exmandatario. Sin embargo, esa campaña comenzó a desaparecer gradualmente. Hoy, meses después, el panorama es completamente distinto. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ya ni siquiera menciona a Maduro en la mayoría de sus discursos. Las imágenes oficiales cambiaron, la propaganda política también, y el nuevo eslogan impulsado por el chavismo ahora dice: "Delcy, avanza, tú tienes mi confianza". Es decir, el movimiento parece estar construyendo una nueva narrativa, una donde el protagonismo ya no gira alrededor del expresidente detenido. Según el profesor Eduardo Valero Castro de la Universidad Central de Venezuela, la retirada de la imagen de Maduro refleja una nueva intencionalidad en la política venezolana, alineada con los nuevos acuerdos internacionales. Durante años el chavismo construyó su identidad política enfrentándose a Estados Unidos, pero ahora parece estar negociando directamente con Washington, casi trabajando codo a codo. La nueva administración venezolana enfrenta una realidad extremadamente delicada. La economía sigue golpeada, la infraestructura energética continúa deteriorada y el país necesita urgentemente inversión extranjera. Por eso, Delcy Rodríguez comenzó a impulsar reformas relacionadas con hidrocarburos y minería favorable para Estados Unidos. Especialmente si se recuerda que durante décadas el chavismo habló del imperialismo estadounidense como su principal enemigo. Ahora el discurso es mucho más pragmático. Donald Trump incluso ha celebrado públicamente la nueva relación bilateral y aseguró tener control sobre negocios energéticos en el país con las mayores reservas petroleras del mundo. Y eso provocó una explosión dentro del propio chavismo. Las alas más radicales consideran que el movimiento está traicionando sus principios históricos. Uno de los que más criticó esta situación fue Mario Silva, figura histórica del chavismo, quien aseguró que Venezuela se estaba convirtiendo en un vulgar protectorado de Estados Unidos y que ninguna presión justificaba colaborar con un agresor. Es decir, el chavismo enfrenta hoy una división interna muy profunda. Por un lado, quienes creen que negociar con Washington es necesario para sobrevivir, y por el otro, quienes consideran que eso significa renunciar completamente a la esencia del movimiento. Durante años el chavismo intentó proyectar una imagen de unidad absoluta. Las diferencias internas rara vez salían a la luz, pero ahora las grietas son visibles. Algunos militantes consideran que el movimiento abandonó a Maduro demasiado rápido. Una simpatizante chavista llamada Ana María Pino expresó públicamente su molestia diciendo: "Queremos que hablen más de él", dijo durante una manifestación. Mientras tanto, otros dirigentes aseguran que todavía existen negociaciones para lograr el regreso del expresidente.
Alquímedes Ríos, integrante de un consejo comunal chavista, afirmó que Delcy Rodríguez sigue dialogando para intentar traer de vuelta a Maduro. Sin embargo, muchos analistas creen que la situación ya cambió de forma irreversible. El politólogo Jesús Castillo Molleda sostiene que Maduro ya no representa estabilidad dentro del chavismo. Todo parece indicar que el movimiento busca sobrevivir sin él, y para lograrlo necesita estabilidad económica, reconocimiento internacional y apertura diplomática, incluso aunque eso implique dejar atrás años de discurso ideológico. Asimismo, muchos venezolanos agotados por años de crisis parecen priorizar ahora la posibilidad de una mejora económica. Y si la economía mejora con Delcy Rodríguez, la figura de Maduro podría desvanecerse mucho más rápido. Por su parte, la oposición venezolana también se mueve y María Corina Machado quiere aprovechar este momento histórico. La líder opositora apareció recientemente en Panamá, donde participó en un mitin ante unos 2.000 venezolanos. Desde allí lanzó un mensaje muy claro: confía en el plan impulsado por Donald Trump para llevar a Venezuela a nuevas elecciones presidenciales y además confirmó que quiere ser candidata. La dirigente también agradeció directamente al gobierno estadounidense y al secretario de Estado, Marco Rubio, por los avances logrados en la transición venezolana. Pero sus declaraciones van mucho más allá de Venezuela. Machado aseguró que América Latina podría estar entrando en una etapa histórica donde Cuba será libre, Venezuela será libre y Nicaragua será libre. Es decir, la oposición venezolana interpreta este momento como parte de un cambio geopolítico regional, y muchos venezolanos presentes en el evento compartieron ese optimismo. Aquí aparece un detalle importante. Durante años una parte importante de la oposición venezolana desconfiaba profundamente de cualquier intervención extranjera, pero ahora muchos consideran que la presión internacional es la única vía posible para lograr un cambio político definitivo. Lo que ocurre en Venezuela hoy es mucho más que un simple relevo político. Es una redefinición completa del poder, donde la gran pregunta es: ¿puede sobrevivir el chavismo sin una figura clave? Porque aunque el movimiento todavía controla buena parte de las instituciones, también enfrenta enormes desafíos, como reconstruir la economía, negociar con Washington, contener las divisiones internas y además debe evitar que la oposición capitalice este momento. Todo esto mientras el país sigue marcado por años de crisis migratoria, pobreza y deterioro institucional. Hay otro elemento simbólico muy poderoso. Durante décadas, el chavismo se presentó como una revolución antiestadounidense. Ahora gran parte de su supervivencia depende precisamente de su relación con Estados Unidos. Ese cambio revela hasta qué punto Venezuela entró en una nueva etapa, una mucho más pragmática, incierta y posiblemente más frágil, pero también una etapa donde millones de venezolanos esperan que finalmente llegue cierta estabilidad. La gran incógnita es si ese cambio traerá realmente democracia y recuperación económica, o simplemente estamos viendo una nueva reorganización del poder. Mientras la imagen de Nicolás Maduro desaparece lentamente en las calles venezolanas, mientras los murales se borran, los discursos cambian y las consignas evolucionan, el chavismo intenta reinventarse para sobrevivir. El país entra ahora en una etapa llena de interrogantes. ¿Habrá elecciones realmente libres? ¿Logrará María Corina Machado regresar y competir por el poder? ¿Qué papel seguirá jugando Estados Unidos en el futuro venezolano? Lo único cierto es que Venezuela atraviesa uno de los momentos más decisivos de las últimas décadas y solo el tiempo dirá qué sigue para el país. Maduro y su esposa Cilia Flores permanecen recluidos en una prisión federal de alta seguridad, mientras la polémica sobre quién paga su defensa se mantiene viva. ¿Quién defiende hoy a Nicolás Maduro? Y más importante aún, ¿quién paga esa defensa? Porque mientras el ex líder del oficialismo venezolano enfrenta cargos en Estados Unidos, una nueva decisión judicial abre la puerta y con esto un nuevo conflicto para que el gobierno venezolano use recursos del Estado y así costear sus abogados. Sí, dinero público. Y eso desata una pregunta incómoda. ¿Deben usarse recursos de Venezuela para pagar la defensa de Nicolás Maduro? Hoy le explicamos quién representa a Maduro, quién lo defendía antes y por qué esta decisión genera tanta polémica. Hasta hace poco la defensa de Nicolás Maduro estaba atrapada por las sanciones de Estados Unidos. Recordemos que el exmandatario enfrenta acusaciones por narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de dispositivos destructivos y otros delitos vinculados al narcotráfico. Sus abogados alegaban que no podían recibir pagos desde el Estado venezolano sin violar esas restricciones financieras. Pero ahora el Departamento del Tesoro estadounidense modificó una licencia para permitir que el gobierno venezolano sí pueda pagar la defensa de Maduro y de su esposa Cilia Flores.
¿Qué significa esto? Que los abogados podrán recibir dinero bajo ciertas condiciones legales. Según documentos presentados ante la Corte Federal de Nueva York, los fondos para la defensa del mandatario deben provenir de recursos disponibles desde marzo de 2026 y no de operaciones como ventas de petróleo venezolano reguladas por Estados Unidos. En otras palabras, el país norteamericano bloqueaba el camino y ahora lo abrió. ¿Quién lo defiende? El principal nombre detrás de la defensa es Barry Pollack. Ojo, no se trata de cualquier abogado. Pollack es uno de los penalistas más reconocidos de Washington y ha participado en casos de alto perfil internacional. Fue parte de la defensa de Julian Assange, fundador de Wikileaks, y también representó a figuras vinculadas a investigaciones federales de gran impacto en Estados Unidos. Además, ha sido profesor adjunto en la Universidad de Georgetown y expresidente de la Asociación Nacional de Abogados Defensores Penales, una de las organizaciones más influyentes del sector jurídico estadounidense. Así es, Nicolás Maduro no escogió un abogado cualquiera para representarlo, escogió a un hombre acostumbrado a batallas judiciales globales y, por supuesto, mediáticas. Y fue precisamente Pollack quien argumentó ante la Corte que impedir pagos para la defensa violaba el derecho constitucional de Maduro a escoger abogados de su preferencia. Y esa precisión jurídica terminó empujando el camino de la licencia. Antes de esa autorización, la defensa enfrentaba una dificultad clave: ¿cómo pagar un equipo legal de alto nivel mientras los fondos vinculados al Estado venezolano estaban sancionados? Eso obligó a sus abogados a plantear recursos ante la Corte, incluso una solicitud para desestimar cargos por considerar que se afectaba el derecho a una defensa adecuada. Pero tras la nueva autorización, los abogados reiteraron esa disputa específica. La gran polémica: ¿dinero público? Aquí está el corazón del debate: si el gobierno venezolano paga o no la defensa de Maduro. Ese dinero sale del bolsillo del Estado, de recursos públicos, de fondos que podrían destinarse a servicios, salarios o inversión social. Legalmente, la discusión gira sobre fondos que están habilitados y en qué condiciones. Políticamente, la pregunta es otra: ¿por qué una nación asumiría la defensa personal de un exmandatario procesado en el extranjero? Para sus críticos, esto sería controversial con recursos nacionales, justo en un momento en que Estados Unidos y Venezuela intentan abrir un nuevo capítulo en su relación bilateral. Dos puntos opuestos, una misma factura. Hablamos con Zair Mundaray, abogado y exfiscal venezolano, y esto nos explicó. Bienvenido a Venezuela al Día, y empecemos un poco preguntando para las personas que nos están viendo y que no entiendan un poco quién está defendiendo hoy a Nicolás Maduro y qué tan importante es ese abogado. Bueno, lo primero que hay que entender es que hay dos equipos de defensa distintos. Uno para Nicolás Maduro y uno para Cilia Flores. Uno prevé, como fiscal que fui durante tantos años, uno prevé que probablemente la estrategia de la defensa proyecta que en algún momento puede haber un conflicto de intereses. Y si hay algún conflicto de intereses en el que se puede salvar a uno, que en este caso sería Cilia Flores, a costa de la condena del otro, no lo puede hacer el mismo equipo de defensa. Sin embargo, esto hasta ahora ha sido una pantalla, porque los dos equipos de defensa han pedido exactamente lo mismo al unísono durante todas las audiencias. A Nicolás Maduro lo está defendiendo Barry Pollack. Es un reconocido abogado con sede en Washington que ha tenido muchísima presencia en casos de derechos humanos, pero también en temas vinculados con negociaciones, casos complejos donde ha tenido que negociar con el Estado, en este caso con el Departamento de Justicia, para lograr ventajas para sus clientes. Yo creo que el caso tal vez más importante que ha enfrentado es el de Julian Assange, que es el de Wikileaks, en el que logró un acuerdo con la fiscalía en ese caso. Zair, entrando un poco en materia de lo que hablamos en esa investigación que hicimos, y es que, claro, Estados Unidos levanta esta sanción o esta licencia de que ya el gobierno venezolano puede pagar los abogados porque se dice que ya no tiene cómo costear los honorarios. ¿Qué significa que realmente Estados Unidos permita pagar esa defensa? ¿Esto cambia el rumbo del caso o solo es un tema administrativo? Bueno, mira, esto tiene varios antecedentes. El primer antecedente se produce en enero. Luego de la detención se produjo un levantamiento parcial de las sanciones. Duró muy poco tiempo, inmediatamente se reversó. Y en esa oportunidad, en virtud de la postura del Estado venezolano, y esto hay que explicarlo, que es que quien está al frente de manera ilegítima e inconstitucional del Estado venezolano, que es Delcy Rodríguez, a través de mecanismos diplomáticos ha ofrecido pagar la defensa. Y ha ofrecido pagar la defensa, al principio, una negativa del Departamento de Justicia, alegando que los fondos venezolanos también hacen parte de un bloqueo.
de un bloqueo económico, es decir, que están sancionados. Entonces, un Estado sancionado no podría sacar de sus propios fondos para defender a otro sancionado. Digamos, esa fue como la postura inicial que mantuvo el Departamento de Justicia. Reversaron esa situación, pero inmediatamente la estrategia de la defensa cambió y fue precisamente solicitar que se anularan los cargos, es decir, que se anulara el proceso a partir de esto. Zair, y si no se permitiera pagar, o sea, si definitivamente el gobierno venezolano dice no o no hay con qué, ¿el caso podría caerse por eso o qué podría seguir con la defensa de Maduro? En principio, la postura del Departamento de Justicia era que designaran defensa pública, es decir, que sea la defensa pública la que haga eso, pero eso traería otros inconvenientes y es el análisis de la capacidad real que tenga la defensa pública de hacer todas esas actuaciones y que finalmente, si lo hicieran, sería con dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos, es decir, sería los Estados Unidos que estaría pagando esencialmente la defensa. La otra postura era, no era posible que lo pagara Maduro, porque los fondos de Maduro tienen un cuestionamiento serio de que provienen de actividades ilícitas. Además de que él presentó una carta falsa en su contenido, de que no cuenta con bienes de fortuna, lo cual, bueno, los venezolanos sabemos que tiene congelado toneladas de oro en Suiza, tiene procesos, tiene congelación de bienes en Estados Unidos, hay seguimiento en todo el orbe de la cantidad de dinero que tiene, pero todo ese dinero proviene de actividades ilícitas porque lo que ha sido es funcionario público. Ningún funcionario público puede tener la fortuna que tiene Nicolás Maduro en dinero. Y ya para terminar, ¿cómo ve esto a largo plazo? ¿Qué podría suceder cuando la decisión final de si definitivamente pueden salir los recursos del gobierno venezolano o qué seguiría en este proceso? Bueno, mientras Delcy Rodríguez está allí, van a pagar con recursos del Estado venezolano, un Estado en escombros prácticamente. Podemos decir que la gente no tiene acceso a los mínimos servicios públicos y es realmente grotesco, vergonzoso que se gaste o se utilice dinero público para eso. Además de que es ilegal. Yo lo he venido denunciando porque no existe ninguna normatividad que autorice a la utilización de una partida pública para poder defender a un particular, y Maduro es eso, Maduro es un particular. Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables en Estados Unidos. Enfrentan cargos relacionados con narcoterrorismo, conspiración y tráfico de drogas. Él niega los señalamientos y sostiene que se trata de una persecución política. Ya entra nuevamente en la importancia del abogado, porque no se trata solo de defender a una persona, se trata de pelear un caso que tiene impacto geopolítico. La historia de esta defensa deja una imagen poderosa. Un hombre que durante años controló el poder. Hoy depende de lo que decida un juez y de lo que firme un abogado. Maduro pasó del Palacio de Miraflores a una corte en Nueva York. Y mientras avanza el proceso, Venezuela enfrenta una pregunta que trasciende nombres y bandos. ¿Hasta dónde debe llegar el Estado para defender a sus antiguos líderes? Mientras el mundo habla de Maduro fuera del poder, la sombra de Cilia Flores no se desprende del derrocado mandatario. Este es el semblante de una figura del chavismo también caída en desgracia. La mujer detrás del poder, esa es Cilia Flores. Cuando se habla de poder en Venezuela suena siempre el mismo nombre, Nicolás Maduro. Pero detrás de ese poder hay una figura de la que casi no se habla. Una mujer que no solo estuvo ahí, sino que muchos consideran clave en cómo se construyó ese imperio. ¿Quién es realmente Cilia Flores? Tome asiento, porque aquí le cuento. Cilia Adela Flores de Maduro nació en Tinaquillo, ciudad del estado Cojedes, en 1956. Estudió Derecho en la Universidad de Santa María y se especializó en penal y laboral. Flores, antes de ser la esposa de Nicolás Maduro, ya era una figura política en construcción. En 1992 defendió a Hugo Chávez y a otros militares en el golpe de Estado en el que intentaron derrocar al entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Fue justamente allí, en los inicios del chavismo, cuando conoció a su esposo, que por su parte también pedía la libertad del líder venezolano. Luego de esto nunca se volvieron a separar, pero ya antes de Maduro, Cilia ya tenía su propio poder. En el año 2000 fue elegida diputada en la Asamblea Nacional y fue reelecta en 2005 para un segundo periodo, pero su ascenso no llegó hasta ahí. En 2006, Cilia Flores hizo historia al convertirse en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional en Venezuela, un cargo que ocupó hasta el 2011, sucediendo a Nicolás Maduro. Maduro pasó a ser ministro de Relaciones Exteriores de Hugo Chávez y entre 2009 y 2011 fue vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela, que era liderado por Chávez. Bajo su mandato,
mandato prohibió la entrada de los periodistas al hemiciclo de sesiones, una medida que críticos atribuyeron a una estrategia de control y que defensores justificaron alegando difamación por parte de la prensa. Y como si fuera poco, también fue acusada por contratar a varios familiares para que trabajaran en el Congreso. Silita, como la llama Maduro, no solo legislaba desde la Asamblea, también consolidaba poder. Muchos la veían como una figura institucional, pero dentro del chavismo ya era considerada una pieza clave. Pero poco a poco ayudó a construir el proyecto de la comandante y de hecho creció tanto su influencia que en 2012 fue nombrada Procuradora General de la República, uno de los cargos más importantes dentro del sistema judicial venezolano. Para ese momento ya era evidente, Cilia Flores no era un personaje secundario, era parte del núcleo del poder. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo. En 2013 muere Hugo Chávez y el chavismo entraba en una nueva etapa. Nicolás Maduro asumía el poder en medio de una enorme incertidumbre. La muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013 no solo dejó un vacío político en Venezuela, también dejó una pregunta gigantesca. ¿Quién podía mantener vivo el proyecto chavista sin Chávez? Porque durante más de una década Chávez no había sido solamente un presidente, era el líder absoluto del chavismo, la figura que controlaba el partido, las instituciones, las fuerzas armadas y hasta el discurso político del país. Y cuando enfermó de cáncer comenzó una carrera silenciosa dentro del chavismo por definir quién heredaría ese poder. Ahí apareció Nicolás Maduro, un exconductor de bus convertido en canciller y vicepresidente que Chávez eligió públicamente como su sucesor antes de viajar a Cuba para someterse a una nueva operación. En una de sus últimas apariciones públicas, Chávez pidió algo que marcaría el futuro de Venezuela. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente. Y tras su muerte, Maduro asumió inmediatamente el control político del país. Pero aunque heredó el poder, Nicolás Maduro no heredó automáticamente el carisma, la autoridad ni el control absoluto que tenía Chávez. El país estaba completamente polarizado, la economía comenzaba a deteriorarse, había tensiones dentro del chavismo y muchos se preguntaban si Maduro realmente podía sostener una revolución construida alrededor de un solo hombre. Y justamente en medio de esa incertidumbre apareció una figura que ya conocía perfectamente cómo funcionaba el poder desde adentro, Cilia Flores. Porque mientras Maduro intentaba consolidarse como el heredero de Chávez, Cilia ya lleva años moviéndose dentro de las estructuras más altas del chavismo. Conocía el partido, conocía las instituciones, conocía las lealtades. Ese mismo 2013 dejó oficialmente la Procuraduría y se casó con Maduro, convirtiéndose en la llamada primera combatiente, un término impulsado por el propio chavismo para evitar la etiqueta tradicional de la primera dama, ese término que comunicó bastante, pues iba en esa misma línea de la revolución. Ese nombre no era casualidad, porque Cilia no estaba ahí para cortar cintas, asistir a eventos o posar para las cámaras, estaba ahí para participar o para planear. Maduro aparecía frente a millones de venezolanos como el nuevo presidente. Cilia seguía fortaleciendo su influencia detrás del escenario político. De hecho, distintos analistas y exfuncionarios la describen como una de las personas más influyentes dentro del círculo presidencial, no solo por ser la esposa de Maduro, sino porque entendía cómo operaba el chavismo desde sus cimientos. Para ese momento, el país comenzaba a entrar en una nueva realidad. Las protestas crecían, la inflación se disparaba y poco a poco Venezuela empezaba a hundirse en una crisis política, económica y social que transformaría completamente al país. Pero mientras la situación empeoraba afuera, dentro del poder, Cilia Flores parecía fortalecerse cada vez más. Muchos la comenzaron a llamar la mujer más poderosa de Venezuela. Y quizá no era exageración, porque aunque rara vez daba entrevistas largas o aparecía constantemente en medios internacionales, su influencia parecía estar en todas partes. En medio de ese crecimiento silencioso del poder de Cilia Flores apareció uno de los escándalos que terminaría persiguiendo su nombre y el de su esposo dentro y fuera de Venezuela. El caso de los llamados narcosobrinos. No eran familiares lejanos ni personas desconocidas dentro del entorno presidencial. Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas eran sobrinos de Cilia Flores, pero además, según distintas investigaciones, crecieron dentro del círculo más íntimo de la familia presidencial. De hecho, se dice que uno de ellos incluso llamaba papá a Nicolás Maduro, y aunque públicamente se mostraban como jóvenes cercanos al poder, detrás de las cámaras las autoridades estadounidenses aseguraban que formaban parte de algo mucho más grande. Todo explotó el 10 de noviembre de 2015. Ese día ambos fueron detenidos en Haití durante una operación encubierta de la DEA. Según la acusación, intentaban negociar el envío de 800 kilos de cocaína hacia Estados Unidos, utilizando conexiones políticas y acceso privilegiado dentro de Venezuela. Pero el escándalo no terminó ahí. Durante la investigación, fiscales estadounidenses aseguraron que los sobrinos hablaban con total tranquilidad sobre
utilizar el hangar presidencial del aeropuerto de Maiquetía para mover cargamentos de droga sin ser revisados. Y lo más delicado era esto: según las grabaciones presentadas en el juicio, aseguraban tener protección dentro del propio aparato del Estado venezolano. La DEA demostró conversaciones, fotografías y pruebas donde aparecían armas, dinero y presuntos contactos ligados al narcotráfico internacional. Incluso durante el juicio se mencionó que parte de las ganancias serían utilizadas para financiar campañas políticas dentro del chavismo. El caso explotó en medio de todo el mundo porque ya no se trataba solamente de rumores sobre corrupción dentro del gobierno venezolano. Ahora había familiares directos del círculo presidencial acusados de narcotráfico en una corte federal de Nueva York. En 2016 fueron declarados culpables y un año después condenados a 18 años de prisión. Pero para muchos los narcosobrinos eran solamente la punta del iceberg, porque alrededor de Cilia Flores comenzó a aparecer una extensa red familiar ocupando cargos estratégicos dentro del Estado venezolano. Primos, sobrinos y familiares vinculados al poder político, económico y judicial del chavismo. Uno de los nombres más mencionados fue el de Carlos Eric Malpica Flores, sobrino de Cilia, quien ocupó altos cargos dentro de PDVSA y la Tesorería Nacional. Durante años fue señalado por investigaciones y sanciones internacionales relacionadas por corrupción y manejo irregular de fondos públicos. Mientras Venezuela atravesaba una de las peores crisis económicas de su historia, el entorno familiar de Cilia y Maduro seguían acumulando influencia dentro del aparato estatal. Por eso, para muchos críticos del chavismo, Cilia Flores dejó de ser solamente la esposa de Maduro. Pasó a representar algo mucho más grande: la consolidación de un círculo familiar con enorme poder político y señalado por presuntas conexiones con redes de corrupción y narcotráfico. Pero a pesar del escándalo, Cilia nunca desapareció del escenario. Seguía al lado de Maduro, seguía apareciendo en actos oficiales y seguía siendo para muchos la figura más poderosa y hermética de Venezuela. Y quizá una de las cosas que más llamó la atención sobre Cilia Flores fue justamente eso: el misterio. Hablamos con Roberto Denis, periodista venezolano de Armando Info, y esto nos contó sobre Cilia Flores. Todo el mundo habla de Nicolás Maduro, pero ¿quién es realmente Cilia Flores dentro de todo este círculo de poder? Ella, digamos, tiene por su cuenta su propia trayectoria política. Ella, digamos, está desde el inicio de los tiempos de la llamada Revolución Bolivariana, hizo parte desde los inicios de ese movimiento político que lideró entonces Hugo Chávez. Ella en algún momento, incluso antes de que Chávez asumiera el poder, fue abogada, digamos, como a título, digamos, particular de Chávez, estando preso Chávez en Venezuela por el golpe de Estado que intentó el 4 de febrero de 1992. Ya después, como digo, desde que, digamos, asume el poder Hugo Chávez, digamos, ella fue una pieza que fue en principio ganando mucho poder político y después mucho poder económico. Ese poder político, por ejemplo, lo vemos en cosas como que ella fue diputada muchísimos años, había sido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que generó la Constitución del año 99, que impulsó Hugo Chávez, llegó a ser presidenta de la Asamblea Nacional en determinado momento y era quizás probablemente uno de los momentos en que se confirmó, digamos, ese poder político que ella tenía, porque además de ser presidenta de la Asamblea Nacional, digamos, tenía mucha influencia en el partido creado por Hugo Chávez de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y eso le permitió a ella ir, digamos, colocando sus piezas y sus fichas en distintas posiciones de poder político en Venezuela. Ella tenía, digamos, mucha influencia porque, como te digo, este rol, digamos, y todo este background de poder político, ella lo adquirió antes de que Maduro incluso se hiciera presidente, ¿no? Y ella fue una mujer que optó después, digamos, ya cuando Maduro se hace presidente, optó más bien por eso, ¿no? Por ser como una suerte de poder en la sombra. Ella, por ejemplo, tenía mucha influencia en toda la configuración del sistema judicial venezolano. Buena parte del Tribunal Supremo de Justicia, todos los magistrados que integran aunque ahorita, el régimen en manos de los Rodríguez están intentando cambiarlo, pero buena parte del Tribunal Supremo de Justicia que se configuró en toda esa etapa de Maduro en el poder, era gente que le respondía directamente a Cilia Flores, incluso en algunos casos hasta con parentescos familiares. Pero además es que Cilia Flores, colocó, digamos, a miembros de su familia en posiciones de poder muy importantes. Por ejemplo, Carlos Eric Malpica Flores, sobrino de ella,
llegó a ser tesorero de la nación. Por eso sus sobrinos estuvieron presos en Estados Unidos, luego fueron indultados, digamos, por la administración Biden y volvieron a la Venezuela. Pero yo creo que te da un ejemplo de eso, ¿no? De la impunidad con la que actuó, digamos, la familia Flores en todos esos años de poder. Yo siempre repito que si uno los ve en conjunto, Maduro-Flores, probablemente estamos hablando de una de las parejas presidenciales más corruptas que podamos ver en la historia de Latinoamérica. Y ya para cerrar, Roberto, una pregunta bueno, se vio toda esa escena de ella hasta el final con él cogidos de la mano cuando salen y bueno, cuando los capturan y demás. ¿Realmente y bajo tu perspectiva, ella lo hizo por amor o por poder? ¿Qué tanto sí era un matrimonio llevado más bien por el poder o realmente ella estaba enamorada? Bueno, al final son una pareja que ha terminado, digamos, que así como en determinado momento acumularon poder y se vieron quizás como los más poderosos de Venezuela, bueno, han terminado juntos también en la prisión de los Estados Unidos y quizás, bueno, una cosa llevó a la otra. A diferencia de otras figuras políticas, Cilia nunca fue una mujer extremadamente mediática. No daba entrevistas constantemente, no aparecía improvisando discursos eternos como Chávez y tampoco tenía el estilo explosivo de Maduro. Su poder parecía moverse de otra manera, más silenciosa, más estratégica, más discreta. Eso terminó alimentando aún más la percepción de que detrás del escenario político venezolano ella seguía moviendo piezas. Porque mientras Maduro hablaba frente a la cámara, muchos sentían que Cilia observaba en silencio. Con el paso de los años, Maduro y Cilia dejaron de proyectarse solamente como presidente y esposa. Comenzaron a mostrarse como una especie de núcleo político inseparable, siempre juntos, en cadenas nacionales, en campañas, en actos militares, en reuniones internacionales. Y dentro del chavismo, la imagen de ambos empezó a convertirse casi en un símbolo de continuidad de la revolución después de Chávez. Y aún así, el capítulo más inesperado de la historia todavía estaba por llegar. Porque después de años de sanciones, investigaciones y acusaciones internacionales, lo que parecía imposible terminó ocurriendo. El 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados durante una operación liderada por Estados Unidos en Caracas. La noticia le dio la vuelta al mundo en cuestión de segundos. Imágenes militares, explosiones en Caracas y luego una escena que parecía sacada de una película. Maduro y Cilia siendo trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales. Pero más allá del juicio había una pregunta mucho más profunda flotando alrededor de toda esta historia. ¿Qué era realmente Cilia Flores dentro del poder venezolano? ¿Una mujer movida por amor y lealtad hacia Nicolás Maduro o una figura que entendió desde muy temprano cómo se construía y se protegía el poder? Porque viendo toda su historia es difícil pensar en Cilia como alguien que simplemente acompañaba. Ella estaba desde antes, conocía el sistema, subió dentro del chavismo antes de que Maduro llegara a Miraflores. Quizá por eso su figura genera tanta fascinación y tanto rechazo al mismo tiempo, porque para algunos fue una mujer leal que permaneció junto a Maduro hasta el final, pero para otros fue una de las arquitectas silenciosas de un sistema acusado de corrupción, autoritarismo y narcotráfico. Y tal vez ahí está el verdadero misterio de Cilia Flores, no en lo que decía públicamente, sino en todo lo que ocurría mientras permanecía en silencio. Mientras Venezuela miraba al presidente, muchos aseguraban que el verdadero poder siempre estuvo sentado justo a su lado.